Hay equipo en Córdoba. Columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos por 580. Universidad. Aún hay tiempo, 153 90 40 95, mensaje de texto de WhatsApp y el 410 50 33 para dejar mensaje grabado y el Facebook. Exactamente, les recordamos también dejar sus últimos 3 números del DNI para poder participar de los sorteos. Bueno, vamos a dar comienzo a la columna de la Regional 1. Nos visitan aquí en el estudio la arquitecta Carla Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y el arquitecto Gabriel Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hoy la columna de la R1, la temática es higiene y seguridad. Por eso está acá Gabriel, que es especialista, además de arquitecto, es especialista en higiene y seguridad. Nos interesa traer este tema porque, por un lado, está bastante en la agenda, digo, ahora cuando hay que presentar edificios, todos sabemos que hay que... Es un requerimiento, claro. Es un requerimiento. Entonces, y por el otro lado, desde el Colegio de Arquitectos también decimos siempre esto de mejorar las condiciones laborales de no solo de los arquitectos en la obra, sino de todos los trabajadores de la construcción. Entonces, tener un plan de higiene y seguridad está relacionado con eso también, de mejorar las condiciones laborales del trabajador. Por otra parte, está dentro de nuestras incumbencias como profesionales. Sin embargo, ahí Gabriel va a explicar un poco el tema de los alcances. Y por la otra parte, en realidad, aún estando dentro de nuestras incumbencias, puede llegar a ser una nueva salida laboral, en tanto hagamos la especialidad, sí. Pero es algo que hay que tener en cuenta, otra salida laboral para los arquitectos, así que por eso hemos traído un poquito el tema y ahí le doy el pase. Además es un tema en el cual solemos estar poco preparados los arquitectos en cuanto a la información. Y bueno, para dar un marco general, Gabriel, cuando hablamos de higiene y seguridad en la construcción, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente el tema de la higiene y seguridad en la industria de la construcción apunta básicamente a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades que se pueden producir a causa del trabajo. Ese es el principal objetivo de la higiene y seguridad. Podemos contemplar dentro de la disciplina 2 campos. El que tiene que ver con la gestión en la obra, la gestión preventiva en la obra, en su proceso constructivo, y después la etapa que tiene que ver, o el campo que tiene que ver con la prevención de incendios y todo lo que son los sistemas de control del fuego y la evacuación de edificios. Por eso que son como los dos grandes campos en donde la especialidad se ocupa. En la obra y después en el edificio, en la etapa de proyecto y después en la etapa de uso, porque todos los sistemas de prevención del fuego y los planes de evacuación se necesita su proyecto, su implementación y su mantenimiento. Como lo decías vos recién, la municipalidad se ha puesto muy estricto con estos temas y hoy hasta tampoco obtenés un final de obra si no tenés tu certificado final de bomberos, ¿no? Y de acuerdo también a la escala de la obra, son los requerimientos de higiene y seguridad, ¿verdad? Exacto, sí. Digamos que hay una normativa, el decreto 911, que es específico para la industria de la construcción, habla en su artículo número 4 de la generación de un legajo en higiene y seguridad para obra. Y define para qué tipo de obra es necesario, qué documentación y qué profesionales intervienen. Lo que hablamos con Carlos recién es que en una obra de gran escala, en un edificio, a grandes obras, grandes superficies, por lo general es un grupo de profesionales que gestiona la obra y ahí entran los asesores en higiene y seguridad. Para nosotros del colegio nos preocupa mucho la obra pequeña, la de baja envergadura, en donde la responsabilidad de higiene y seguridad está en el propio director técnico, como así también en la de grande superficie, pero se apoya en un asesor. En las obras pequeñas, estamos hablando de obras de 300, 400, 500 metros, a veces 2 y 3 plantas, el mismo arquitecto que dirige la obra es responsable
de la higiene y seguridad y no cuenta con un asesor. Entonces, es importante esto de la mirada del arquitecto en cuanto a lo que son los aspectos de la producción, de la calidad y también de la seguridad, que tenga una mirada sobre eso. La higiene y seguridad se planifica, la higiene y seguridad necesita un presupuesto, necesita una implementación, necesita controles. Perdón, y necesita un registro también, porque ocurren casos, imagino, en la obra de pequeña escala, en el cual el director técnico tiene en cuenta todos esos aspectos, pero debe haber una forma de registrar eso para que haya un límite en cuanto a la responsabilidad. Cual. Vos fíjate que sucede, fíjate este tipo de modalidad de obra. Tal vez una obra por administración del comitente, en donde el comitente pone la cuadrilla de trabajo y vos no los conoces, nunca trabajaste con ellos y te encontrás en obra con situaciones al inicio de obra en donde el trabajador es totalmente no ha tomado las previsiones. Sus máquinas y herramientas son deficientes, su concepto de la higiene y seguridad nunca lo vio porque nunca nadie lo formó. Van a trabajar en hojotas, no usan elementos de protección. Entonces es muy difícil esa situación. ¿Cómo se para el profesional en una situación como esa en donde el sector, ¿no?, de la mano de obra tiene sus complejidades también? Entonces, bueno, es muy importante ahí, siempre lo hablamos en la cátedra, yo soy adjunto de la materia de producción y gestión en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y hablamos esto de formular contratos, que existan los contratos y los alcances entre el profesional y el comitente, entre el comitente y su mano de obra, para que quede bien claro quién es el que contrata, cuál es el rol del director técnico. Bueno, es muy importante porque en la tarea de dirección y de conducción técnica estamos muy expuestos a cualquier tipo de accidente que pueda pasar en la obra, y el responsable directo es el profesional que está a cargo, porque tiene a cargo también la gestión de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, la herramienta es el libro de obra, digamos, sí, para registrar, además de la indicación verbal, sí, y la advertencia. Es muy libro importante. De obra, me imagino que es la herramienta, sí, para dejar de registro. Ese registro. Las indicaciones, obviamente, son verbales, pero hay que dejar escrito, hay que dejar huella. Lo que no se documenta nunca se hizo, porque ese papel firmado, esa acta, que puede, en una obra de pequeña envergadura puede ser el mismo libro de obra, que en donde tiene la recepción de quien vos le das la indicación, y si tiene también la recepción del comitente, mucho mejor aún, en donde se van asentando las recomendaciones, las exigencias. Pero llega un momento, en donde el riesgo es alto, no alcanza con escribir. Hay que replantearse el modo de trabajar. Señores, vamos a ir trabajando con estos riesgos, que el mismo comitente, informarlo él, y no es, hay que parar, replantearse, repensar y seguir de otra manera, porque ¿El mail es una herramienta también válida para dejar registro? Es una herramienta válida para dejar registro. Lo que es importante es registrar en los contratos, en alguna cláusula, que el medio de comunicación van a ser los mails, y dejarlos asentados y aceptados a través de la firma del contrato, que es un medio de comunicación. Si no está en el contrato, bueno, será una instancia después netamente probatoria, que quien lo recibió. Pero si está aceptada ese medio de comunicación, bien, a través de contratos, ¿no? Sí, es perfectamente válida. Bien, y en los casos de las obras de gran escala, hablemos ahora de más de 2.000 metros, el modo de operar es a través de un especialista en higiene y seguridad, y el director técnico se apoya en eso, o tiene una responsabilidad solidaria respecto al funcionamiento de la obra. El que está en la punta de la pirámide es el director técnico de obra. Podrá compartir la responsabilidad a partir de el asesoramiento que le va llevando, que le va brindando ese asesor en higiene y seguridad. Tengamos en cuenta que para ese tipo de obras, el asesor en higiene y seguridad hizo previamente el programa de seguridad para la obra, que es el manual de procedimiento, en donde quedan asentados todas las medidas de seguridad en todas las etapas de la obra. Entonces, ese es el principal apoyo que tiene que tener el director técnico. Y lo demás es una consulta permanente acerca de cuestiones más a la diaria, sobre capacitación, sobre informe de riesgo, pero previamente está sentado cómo se va a hacer la obra. Por eso que la planificación de la higiene y seguridad viene en la etapa de proyecto. Bien.
En representación técnica siempre es condición sine qua non el que haya un representante de higiene y seguridad. En representación, digamos, en obras mayores a 600 metros, hacia una vivienda o otra cosa que no sea edificios. No, la normativa prevé para la incorporación de un programa de seguridad realizado por un profesional especializado en higiene y seguridad cuando hay obras de mayores de 1000 metros cuadrados o en proximidad de media tensión o trabajo de excavación, claro, trabajo de demolición o en trabajo de mayor de 4 metros de altura. Cuando se da alguna de esas condiciones ya estás obligado a tener un programa de seguridad para esa obra. Sobre todo, bueno, a ver, estamos hablando de trabajos que generan riesgo, como es la demolición o trabajos de submuración o de excavación. Te obliga ya a documentar previamente. Un representante permanente en obra, claro, ¿verdad? A ver, eso fue acompañado con una resolución de hace un par de años de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que te obliga en trabajo de demolición y en trabajo de excavación la presencia del especialista o de un técnico de manera permanente y la apertura de permiso de trabajo previo al chequeo de las condiciones climáticas, las condiciones de trabajo, previo al chequeo, la apertura y la autorización de los trabajos. Claro. Es decir, para esos trabajos de alto riesgo, como son excavaciones, submuraciones, demoliciones, prevé un chequeo diario y la apertura del trabajo o el inicio del trabajo diario, recién cuando lo vieron, conjuntamente las condiciones, el técnico en higiene y seguridad, o el especialista en higiene y seguridad, y el director técnico de obra chequearon las condiciones y dice, bueno, seguimos con el trabajo. Bien. Y en relación a las estadísticas, ¿manejan algún tipo de números en relación a los últimos años en cuanto al riesgo de la construcción? De los accidentes de construcción a partir de toda esta tendencia que hay en relación a tomar en cuenta las condiciones de seguridad que actualmente son complejas, pero entiendo que antes fueron aún más complejas en relación a los riesgos. Es cierto, en Córdoba se trabaja, digamos que bien en esta cuestión, existe la comisión cuatripartita que depende del Ministerio de Trabajo, del CIMAT, y ellos llevan estadísticas y el colegio forma parte de esa comisión. Mira, yo tengo los datos, que esto me quedó presente, que en el año 2011 hubo 13 accidentes mortales. En un año. ¿Ciudad de Córdoba? En provincia de Córdoba. Uh-huh. Y de ahí ha venido disminuyendo, no tengo con precisión los datos, pero ese fue como un pico y una alarma. Y vos fíjate que yo lo estudié ese año y pude ver que la mayoría fueron por caídas de trabajadores en altura. En altura. Uh-huh. Creo que del total, 7, 8 fueron por caída en altura. Esto habla de... Falta de bandeja de higiene, claro, falta de baranda. Falta de baranda y bandeja o falla en las bandejas. No, la bandeja está a nivel... la bandeja rígida está a nivel de planta baja y el edificio va acompañando con una red o con una malla que va acompañando. La malla que está esa malla que en realidad debería ser una red de contención. Uh-huh. Pero la ocasión de la caída se da muchas veces por los huecos del ascensor, uh-huh, por algunos bordes de losa que quedan sin protección. Este sistema de colocación de barandas es un sistema que necesita mantenimiento. No es que clavo el hierro, le cuelgo, le pongo la cinta de peligro y me olvido. Eso necesita permanentemente estar chequeando que esté rígido, que esté bien, porque después viene el trabajo de a lo mejor de mampostería, se sacan, no se vuelven a poner, quedan algunos vanos abiertos. Bueno, necesita una gestión de control permanente, ¿viste? De mantenimiento. Uh-huh. Claro, los fenólicos, por ejemplo, también, que uno confía tanto en los fenólicos, en los huecos de los ascensores y esos palos que digamos, están tanto tiempo a la intemperie y que claro, justamente necesita un chequeo, un mantenimiento, porque se utilizan permanentemente en todas las losas y en todas las obras. Los huecos de los ascensores normalmente ahí adentro se dispone el medio de elevación, ¿viste? Para la logística y distribución de los materiales. Y llevan puertas muy, muy precarias. No hay un sistema estándar bien puesto. Puertas armadas con hierro y una malla y por lo general quedan abiertas o se sacan para bajar y subir carretilla porque dicen, no, ya viene
viene la otra carretilla, la sacan, y entre que se va una carretilla y vuelve la otra, quedó abierto. Bueno. Eso se requiere, claro, mucho control. Se necesita recorrer la obra, se necesita tener gente que esté alineada con este tema, que la colaboración permanente de todas las empresas que están trabajando, las jefaturas de obra, los jefes de obra son fundamentales, ¿no? Estamos con Gabriel Sánchez, arquitecto especialista en higiene y seguridad. Contanos un poco, Gabriel, en el colegio, cómo están tomando esta temática. Bueno, en el colegio se ha trabajado muy, muy fuerte en esto, lo cual nosotros estamos muy, muy contentos con este tema porque, mira, yo te cuento la experiencia personal. Yo de higiene y seguridad empecé a estudiar en el 2003. ¿En dónde se estudia? Estudié en la Universidad Tecnológica Nacional. Y cuando me recibí en el 2005 empecé a andar por todos lados a ver dónde me podía matricular. El colegio de arquitectos no tenía conocimiento de esta especialidad porque en realidad yo si no fui el primero, fui el segundo que se recibió en Córdoba en este tema. Entonces, las dificultades que teníamos para hacer, a ver, los programas de seguridad para las RT, porque estaban todos acostumbrados que eran ingenieros laborales o licenciados en higiene y seguridad, y cuando veían un arquitecto especialista, bueno, no, dificultades en bomberos para presentar esto de incendio y evacuación que te decía, dificultades en la municipalidad para presentar los informes de daño única. Bueno, la cosa es que llegamos al colegio, hablamos con el arquitecto Monti, lo tomó rápidamente el tema y se creó el Instituto de Salud y Seguridad. Es un instituto en el cual no solamente que pudimos establecer los mecanismos para poder colegiar los trabajos en higiene y seguridad, sino que desde ahí, como está conformado con especialistas, de ahí pudimos capacitar y dar cursos de capacitación y de formación a colegas. ¿Por qué digo esto? Si bien el colegio no tiene una cuestión académica, pero sí para apuntalar esto de la incumbencia número 20 que nos genera tanta responsabilidad. Y lo que yo digo que la formación académica en este tema es muy baja, es muy deficitaria. Y te lo digo yo, que es el tema nuestro en nuestra materia. No tenemos espacio ni tiempo para meter más higiene y seguridad. Y se ve en quinto año 2 teóricos con un relevamiento en una obra compartido cuando hacemos obrador y nunca más se habla de higiene y seguridad. Bueno, ahora tenemos un proyecto para empezar a desparramar más contenidos a lo largo de toda la carrera. Pero desde el colegio rápidamente se tomó el tema y nosotros a través del instituto formamos y brindamos asesoría a todos los colegas que tienen algunas dudas, porque, a ver, no se nos ha formado en este tema y es un campo en el cual hay que atenderlo porque es de alto riesgo. Yo creo que es de alto necesita riesgo, capacitación y tiempo. También yo recuerdo un constructor de muchos años que sabe mucho de obra, que ha construido muchos edificios, que se llama Víctor Catán, le mando un abrazo, que siempre me decía: Patricio, la obra hay que caminarla, no vayas corriendo, no sea un fantasma que pasas por la obra, porque justamente al caminar uno puede hacer la pausa, observar y adelantarse a toda esta complejidad. Es no solo saber y capacitarse, sino dedicarle el tiempo a este tipo de cosas, que es fundamental. Eso que decís vos es clave, la capacidad para anticiparse. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción tiene una característica que no está en ninguna otra industria. Que primero, que estamos adentro del producto que producimos y que el escenario va cambiando constantemente. Entonces, un riesgo hoy es una cosa, la mañana, la tarde cambia. No es como un proceso estándar de un metal mecánico de manufactura en donde estudiaste los riesgos y el proceso es el mismo de acá, y si no cambias la maquinaria es el mismo de acá a 10 años. La construcción tiene esa particularidad, esa característica que te obliga a anticiparse, a decir, che, ¿cómo es el trabajo que viene? ¿Cómo lo vamos a hacer? Leer ese manual de buenas prácticas que es el legajo en higiene y seguridad, juntarte con el asesor en higiene y seguridad, juntarte con los contratistas y resolver cómo vamos a atender el tema de higiene y seguridad, cómo lo vamos a construir sin que esto se lleve la vida de las personas. Bueno, viste, el martes hubo un accidente mortal acá de un pibe de 24 años que se derrumba una losa en la calle Gandhi. Lamentable, viste, que el trabajo se lleve la vida de un chico tan joven. Eso para tremendo. Nosotros sí, es tremendo. Es tremendo. Entonces, pero estás ahí en la formación
Hay que trabajar mucho en la universidad, mucho en la Facultad de Arquitectura. El colegio está haciendo lo suyo permanentemente. Todos los años damos cursos de higiene y seguridad. Este que dimos terminó hace tres semanas atrás. Muy bueno, siempre con mucha concurrencia. Dura 4 módulos de 3 horas. Eso lo damos siempre en la primera parte del año. Y en la segunda parte del año en el colegio nos abocamos al otro campo de la higiene y seguridad, que es el tema de los edificios. Le brindamos al arquitecto herramientas y conceptos y criterios para que durante el diseño, en la etapa de diseño, incorpore conceptos para el control del fuego, que tiene que ver con la materialización, la ubicación de las puertas, anchos de pasillo, carga de fuego, bueno, para que se vaya resolviendo conjuntamente en la etapa de proyecto y que después no sea una cuestión que hay que meterla forzada y vas a bombero y te dice, no, esto no pasa, acá te falta esto, te faltan puertas, te falta la caja de escalera, muchachos. Hay no sé cuántos edificios en Córdoba, más de 800, que tienen problemas de habilitación porque fueron diseñados sin caja de escalera y hoy no pasan bomberos, y son edificios que la misma Municipalidad de Córdoba les dio el final de obra. Y sin hoy la misma estanca, digamos, claro, más de 3, exactamente, 4 pisos y planta baja, 5 niveles. Y hoy no pasan bomberos porque esa escalera debe ser cerrada y en algunos casos presurizada, ¿viste? Con una inyección de aire para que tenga presión positiva. Y están en una zona en donde no certifican, y la MUNI te cae, te multa y te da con un caño. Y bueno, ¿y qué hacemos con ese edificio? Ese es el otro campo que atendemos y en el cual vamos ahora a hacer un curso que también es de gran concurrencia de los arquis. Bien. Bueno. ¿Cuándo empezaría más o menos? Yo calculo que está previsto para la segunda quincena de agosto, creo Perfecto. Que es por ahí. Pero bueno, igual toda la info nuestra está en, ya lo vamos en el Facebook de la R1. Gabriel, antes de cerrar la columna, me pareció interesante, estábamos hablando ahí atrás también, de algunos tips, porque también los oyentes hay muchos que no son arquitectos y transitan la obra como comitentes. Uh-huh. Entonces, y también están en la obra porque muchas veces son ampliaciones. ¿Cuáles son las cosas más comunes en las obras pequeñas que uno puede levantar el tubo y decirle al arquitecto, mira, está pasando esto? Fíjate en esto, solucionemos esto. Mira, la primera, yo lo digo siempre en los teóricos, ¿no? La primera gran medida de higiene y seguridad en la obra de construcción es el orden y la limpieza. Uh-huh. Y empieza por un buen diseño del obrador, un buen diseño de la logística, los lugares donde se va a trabajar, donde se va a copiar, donde se van a poner los servicios, cómo va a ser el tendido eléctrico de la obra, que los cables no pueden estar por los pisos. El cable debe ser, ¿viste? El cable, el envainado, el tipo taller, porque ese resiste alguna cuestión mecánica. Los tableros eléctricos. Que el proveedor de la mano de obra, el contratista, traiga un buen tablero que le queda para toda la vida y no un pedazo de madera colgado con los cables pelados, ¿viste? Así sin ficha. Esas cosas no puede ser. Eliminar los elementos punzocortantes de las obras, es decir, se generan esas cosas, pero no por eso tiene que estar todo desparramado. Bien. Lo tengamos en un lugar, planificar los recorridos de circulación en obra y dotar a la gente de los elementos básicos. Cuando hablo de elementos básicos, hablo de gente, hablo del personal, ¿no? Uh-huh. De guantes, un calzado de seguridad resistente y casco. Y para algunas tareas, ¿viste? Protegerse los ojos, la cara, ¿viste? Muy bien, realmente muy interesante. Y sí, un trabajo también de divulgación y comunicación y trabajo en equipo, no solo con las constructoras, sino también con los clientes, los arquitectos, entender que hay tiempos del mercado y tiempos de la economía, pero no por ello hay que dejar de lado todo este tipo de cuestiones que son realmente estructurales. Vamos a ir cerrando la columna de la R1. Si me permitís, quería contarte una cosa, que en este sentido del tema de la higiene y seguridad, en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, hemos venido trabajando en un posgrado, porque el posgrado que existe hoy lo da la UTN, que es el que hicimos nosotros, que es especialista en higiene y seguridad en el trabajo, que te permite trabajar en todas las industrias.
Y nosotros estamos ofreciendo, que ya tiene resolución del Consejo, del Honorable Consejo Directivo de la Facultad, y ha ido camino a CONEAU para su aprobación, la oferta de especialización en higiene y seguridad en la construcción. Para aquellos profesionales de la construcción, no solamente arquitectos, que quieran especializarse solamente en la industria de la construcción, y va a tener los dos campos, el de la construcción y la protección contra incendio. Eso va a ser, calculo yo, que a partir del año que viene, y si no es el año que viene será el 2020, pero va a ser una oferta interesante para los arquitectos. Muy bien, muchas gracias. Estuvo entonces la arquitecta Carla Sánchez y el arquitecto Gabriel Sánchez aquí en Arquitectos al Aire. Muchas gracias. Auspicia este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. www.colegioarquitectos.com.ar. 30 años creciendo juntos.